Bienvenidos a TradingView Streams. Estamos con Diego de Zona Value y vamos a hablar de las la posible recesión que podría ocurrir. Llevamos hablando de, todos los analistas del mundo, todos los traders están hablando de la recesión de 2023 que todavía no ha llegado, todavía no ha llegado y la gente se pregunta por qué no ha llegado. Entonces Diego nos va a explicar exactamente por qué está ocurriendo esto, ¿no? Porque si comparamos estas recesiones anteriores que hemos visto en 2008, que esa fue la más grande que tenemos recientemente, la que hemos visto en 2020, que fue atípica total, digamos que todo tiene una explicación, ¿no? Porque es verdad que los eventos parece ser que llegan o con retardo o con adelanto, pero nunca en el momento correcto, ¿no, Diego? Así es, muy buenas Álvaro. Bueno, lo que sucede aquí es que esta es la recesión, yo lo he comentado muchas veces, más cantada de la historia. O sea, todo el mundo sabía que íbamos a entrar en recesión y no hemos entrado y parece que en 2023 no vamos a entrar, por lo menos en Estados Unidos. Ahora hablaremos porque sí que es cierto que en Alemania ya estamos en una recesión técnica. Bueno, se confirmó la semana pasada, pero realmente llevamos ya desde finales del año 2022. Y hoy también es un buen día para hablar de esto cuando hemos tenido unos datos del PMI, unos datos de chinos bastante malos y unos datos también de Estados Unidos por los estados. También el PMI de Chicago ha sido penoso. Mañana lo confirmaremos con ese dato del PMI de general de Estados Unidos, ISM. Pero bueno, en general es como has comentado. En otras recesiones lo que solía pasar es que no se esperaba tanto. Siempre hay algunos analistas que lo analizan, pero ahora mismo prácticamente es una unanimidad y eso por sentimiento contrario suele hacer lo contrario. Pero bueno, vamos a dar un poco de datos, vamos a explicar también el por qué no ha sucedido y tratar de, sobre todo, enfocarlo al mercado, que hay mucha gente que piensa que una recesión es 100% bajista para el mercado y ahora mismo la verdad es que no. Yo, de hecho, me mojo y digo que sería mucho mejor para el mercado que entráramos en una recesión técnica en Estados Unidos, leve, a que repunte la inflación y se tengan que subir más tipos de interés y se pueda ir esto alargar hasta final de año, porque ahí sí que puede haber mayores consecuencias. Aquí hay una pregunta que tengo para ti, Diego, y es que realmente las recesiones vienen por datos macroeconómicos malos, de los beneficios de las empresas malos. Cuando empiezan a juntarse y empiezan a ser a nivel global, es como una especie de virus, ¿no? Que se va contagiando. Cuando llega y se contagia a todas las empresas del mundo es cuando ya viene y todos los mercados se vienen abajo, ¿no? Porque al final no se sostiene, digamos, esa tendencia de los mercados. Y entonces aquí la pregunta que es, claro, estamos viendo empresas como Nvidia que están sacando buenos datos. Y hay otras empresas como Apple, siguen sacando buenos beneficios por el momento. Bueno, a ver, tenemos que diferenciar buenos beneficios, o sea, superar estimaciones a un crecimiento de resultados. Nvidia ha decrecido interanualmente los datos del último trimestre y lo que sobre todo ha hecho ha sido estimar para el próximo trimestre unos resultados mucho mejores. Ahora tiene que presentarlo, ahora tiene que demostrar el trimestre que viene que ha pasado de 7.000 millones a 11.000 millones, que 7.000 era lo que se esperaba y 11.000 lo que anunció, lo que presentó ese guidance y es lo que sobre todo impulsó al mercado. Entonces todavía lo tiene que demostrar, pero en general los resultados de este trimestre, si me permites te comparto pantalla y te doy algún dato, porque sí que es cierto que una parte muy importante para que se entre en esa recesión es el consumo, son los consumidores minoristas sobre todo, y ese consumo sigue fuerte, y sigue fuerte sobre todo por dos motivos. Uno, venimos de todos los préstamos post-COVID que se ofrecieron y los ciudadanos estadounidenses, vamos a ponerlo así, están manteniendo ese ritmo de vida tirando de deuda. La deuda de las tarjetas de crédito está en máximos, incluso están empezando a pagar hipotecas con ello y eso es muy peligroso, sobre todo cuando llegue un punto donde no vaya más. Pero ahora voy a compartirte y vamos a mirar esto de los resultados, que tengo los Perfecto. datos por aquí. Es que al final es imposible acordarme de tantos datos en la cabeza. Bueno, este es un informe de la recesión. Voy a ir a la parte de los resultados empresariales. Luego también, si quieres, podemos ir tocando los indicadores adelantados uno a uno. Fíjate, aquí esto es lo que te comentaba. Esta es la gráfica que muestra que las deudas de las tarjetas de crédito están en máximos y
está habiendo ya impagos, sobre todo más del 36% de los adultos estadounidenses deben más dinero en deuda de tarjeta de crédito de lo que tienen ahorrado y algunos están, como he dicho, recurriendo a las tarjetas de crédito para pagar sus hipotecas. Pero vamos a los beneficios empresariales, aquí está. Según el último dato del Producto Interior Bruto, que salió creo que la semana pasada, si no la anterior, ya se me van un poco las semanas, los beneficios empresariales cayeron un 6,8% hasta los 2.307 billones de dólares en el primer trimestre de 2023, el nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2021, mucho más que las expectativas del mercado de un descenso del 0,9% y tras una caída del 2,7% en el periodo anterior. Estos son datos generales que nos muestran los datos del Producto Interior Bruto. Pero a mí me gustan más los de FATSES, que van por trimestres, y para mí veo que son más representativos. Fíjate, el S&P 500 registra un descenso interanual de los beneficios del 2,2% en el primer trimestre de 2023, lo que supone el segundo trimestre consecutivo en el que el índice registra un descenso interanual de los beneficios. Y este dato, sobre todo, es el más relevante, que respecto a los ingresos, el crecimiento interanual fue del 4,1% y esto representa el trimestre más bajo desde el último trimestre de 2020. Es decir, tenemos algunas empresas, a Apple la salvó sobre todo la región de India, Nvidia ha decrecido interanualmente, que no están creciendo. Que pasa que están superando estimaciones. ¿Por qué? Porque las estimaciones estaban revisadas a la baja en un 27% por los analistas durante todo el año 2022, cuando se decía vamos a entrar en recesión, vamos a entrar en recesión, ahí se fueron rebajando a la baja estimaciones. Y ahora, esto hay que decirlo, sobre todo las Big Caps han presentado unos resultados mucho superiores, que es lo que ha impulsado al mercado. Claro, además el peso de estas acciones como Nvidia, Apple, Google, digamos, tienen gran peso en los índices de referencia y parece que ser, pues de hecho estamos viendo que la subida de Nvidia, que ahora mismo está muy cerca de ser la cuarta empresa de la bolsa de Estados Unidos en capitalización bursátil, está a punto de superar a Amazon a este ritmo que lleva y ya lleva superados el 1 billón de dólares, o bueno, 1 trillón, según donde estés, en Latinoamérica creo que es 1 trillón, o sea que la situación es que los índices están siendo, digamos, levantados por por estas pocas empresas. Claro, es que fíjate que si vemos los gráficos, el S&P 500 lleva un 10%, bueno, esta gráfica es de la semana pasada, lo que ha subido entre entonces, y las responsables de este movimiento son sobre todo Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia, que han subido un 44%. Si quitamos estas 7 compañías, el S&P 500, vamos a llamar el S&P 500 el S&P 493, ha subido simplemente un 1%. La amplitud es muy baja, pero también hay que decir que en todo mercado alcista al inicio la amplitud es baja. Es decir, luego es cuando tienen que acompañar estas compañías. De momento no lo estamos viendo y si no lo vemos, esto no es un síntoma, alcista. Pero en general el mercado lo que está descontando en estos momentos es que no va a haber recesión o que si la hay será muy leve, pero que no la va a haber y que no habrá más subidas de tipos. O sea, mucho ojo porque ya se está descontando, o sea, los analistas ya están diciendo que puede haber subidas de tipos, si no es en junio, que ahora mismo era un 70% de probabilidades. Mira, actualizo ahora mismo, que ha coincidido que lo tengo aquí. Ahora mismo es un... Vaya, no carga. Bueno, era un 66% lo que aparecía. Mira, un 66,4% de probabilidades de subidas de tipos en junio. Pero es que para julio, en caso de que no haya esto, para julio hay un 55% de probabilidades también de que esté en el rango 5,25-5,50. Es decir, que si no se sube en junio, hay también muchas probabilidades de que se suba en julio. Y si nos vamos a noviembre, cuando ya se esperaba una bajada, hay un 40% de probabilidades de que se mantengan los tipos en noviembre, cuando el mercado ya estaba descontando una bajada. Entonces, aquí el problema es este repunte de la inflación que estamos viendo, que si se mantiene, hace que los tipos se mantengan más altos. Ahí es cuando el mercado puede sufrir, porque hemos tenido, porque claro, yo escucho mucho lo de soft landing. ¿Qué interpretamos con soft landing? 3 de las 4 mayores quiebras bancarias han sucedido en el último año. Las quiebras estadounidenses ahora mismo están en máximos desde el año 2010, pero recordar, máximos de 13 años. Entonces, no está sucediendo nada en el mercado porque no quieren que suceda nada, porque el balance de la Reserva Federal no apenas lo reducen, o sea, se siguen manteniendo
se mantienen ligeramente políticas monetarias restrictivas, pero se mantiene con una liquidez que ya hemos visto que en cuanto ha habido quiebras bancarias han vuelto a inyectar, que hace que no suceda nada en el mercado. Luego, evidentemente, tenemos este boom de la inteligencia artificial, que a mí me parece un boom muy sólido, porque sí que es cierto que es algo muy tangible, es algo que realmente está empezando a dar dinero, no es como por ejemplo el boom del metaverso, que era un poco más a un futuro más lejano, que luego ya veremos si se logra o no, pero era más lejano. Esto ya parece muy tangible. Ahora, eso no quita que Nvidia sea una auténtica locura donde está. No, es que de este camino va hacia los $600. Es una absoluta locura el ritmo que está teniendo esta acción. No recordamos, bueno, Meta sí que está subiendo también al mismo ritmo, pero claro, es que Meta venía en una caída bastante mayor, ¿no? Pero Nvidia ha tenido una corrección, digamos, la mitad que la de Facebook o Meta. Pero sin embargo ya están máximos y está volando. De hecho, se inyectaron en cosa de un día más de 50.000 millones. Es una locura. Fue el mayor aumento de capitalización bursátil en un día. Pero es que si lo piensas, Nvidia está metida en todos los fregados tecnológicos que están de moda. O sea, estuvo cuando el boom de la minería cripto, se unió al boom del metaverso, porque todos los ETFs del metaverso que salían o todos los principales índices tenían a Nvidia como referencia. Porque al final lo que hace es muy importante para todo desarrollo tecnológico. Y el otro día veía una gráfica que es que primero, cuando hay un boom tecnológico, que ahora se dan súper rápido, también culpa de toda la liquidez que hay inyectada y de cómo la sociedad está cambiando, porque al final yo un poco lo que está sucediendo con la recesión, no recesión, lo explico también con como un poco el cambio en toda la sociedad, que al final todo es más rápido, la recesión cada vez son más rápidas, se trata de recuperar todo muy rápido, no se deja que haya efectos en la economía desde 2008, en cuanto sucede algo, ya vimos con el COVID, se corta de raíz para que el consumidor no sufra. Si el consumidor no sufre y siempre está gastando, al final no hay recesión, no hay esa limpieza económica que también es necesaria desde mi punto de vista, por lo menos para limitar los excesos y que seamos conscientes de que, oye, hacer las cosas mal, seguir gastando al mismo ritmo cuando te quedas sin trabajo, no es bueno. Y claro, estamos diciéndoles a los ciudadanos que gastar como un loco, como cuando tienes trabajo, cuando no lo tienes, está bien. Y no está bien. Lo que tienes que hacer es tratar de ahorrar al máximo y buscar un empleo. Entonces, eso yo creo que está mermando un poco a la sociedad y está cambiando. La mítica imagen esta de hombres fuertes crean buenos tiempos, crean hombres débiles y demás, eso a mí me encanta porque es un poco el resumen de todo lo que yo veo que está sucediendo. No lo has podido definir mejor. De hecho, se está viendo claramente en el gráfico que tenemos de aquí del balance, es el del balance de la Fed, si no me equivoco, ¿no? Vemos claramente que realmente cada vez que intenta ocurrir una recesión, yo de hecho en 2020 esperaba una caída mayor en los índices bursátiles y de repente hicieron los famosos bazucas de la Fed y, y fue espectacular porque yo estaba con el gráfico, veía las velas de 5 minutos y eso era una locura absoluta, digo, no sabías qué estaba ocurriendo hasta que ves la noticia. Y ahora, claro, realmente no están dejando caer los mercados y siempre ha habido recesiones en la historia. En plan, siempre ha habido cada 4, cada 8 años, cada 12, una recesión, una, digamos, caída de los bursátiles superior al 35, y ahora están siendo cortadas una y otra vez como para evitar que ocurra, ¿no? Y eso no sabemos a dónde nos puede llevar. Desde luego, la despreocupación en el sentido a los ciudadanos de que puedan pensar de que no va a pasar nada, de que siempre va a ir todo hacia arriba, pues puede ser grave, ¿no? En el largo plazo. Claro, es que para mí, a mí me parece como que es una patada hacia adelante. Es decir, que no pasa nada constantemente y la población se acostumbra a que no pasa nada. Y eso puede hacer que en algún momento suceda algo más grave. Ya hemos visto el gráfico de las deudas de las tarjetas de crédito, cómo están máximos, cómo está habiendo ya impagos, están utilizándose para pagar cosas que no se deberían hacer, como son las hipotecas, cuando las hipotecas están tan arriba. Entonces, bueno, pues hay cosillas. Veremos sobre todo mañana un dato muy importante para seguir, para ver la recesión, es el PMI manufacturero ISM.
También lo que está sucediendo es que estamos viendo recesión en la parte manufacturera, pero Occidente generalmente es servicios, y los servicios siguen muy fuertes. La inflación sobre todo sigue en los servicios, que es lo que está aguantando o levantando la economía. Es muy importante porque siempre que el PMI manufacturero ISM cae por debajo de 45, suele provocar una recesión. El dato sale mañana. El mes pasado estaba en 46 y el mes pasado se elevó por encima de 47, pero el dato de mañana ya se espera bastante malo por todos los datos regionales que hemos tenido en el día de hoy. Así que eso también es importante. También es importante la oferta monetaria. Ya aprovecho y damos un repasito a todos los gráficos y luego ya, si quieres, nos vamos un poco a las acciones. Bueno, un indicador muy importante también es la curva de tipos. La curva de tipos significa que la curva de tipos esté invertida, significa que los bonos a corto plazo, la rentabilidad de los bonos a corto plazo sube más que la rentabilidad de los bonos a largo plazo. Es decir, el inversor estima más riesgo económico en un país a corto plazo que a largo plazo. Eso es un claro indicativo de que puede haber una recesión constantemente. Está invertida a niveles no vistos desde 1980, esta curva. O sea, cuidado porque es una crisis ya bastante más grande de la que hemos tenido. También se ha visto muy influenciada en los últimos días por todo este tema del techo de deuda, que ya aprovechamos si quieres y lo Sí, justo. comentamos A mí me gustaría ligeramente. comentar eso, porque precisamente acaban de aumentar el techo de deuda en Estados Unidos. Y cuando uno ve los gráficos, uno ve, digamos, los gráficos de deuda de todos los países y ve eso y dice, no es sostenible. No es sostenible, se dice, no sé cómo es posible que todos estos países estén endeudados a estos niveles, nunca vistos, y que aún así no pase nada, ¿no? Digamos que viene, digamos, esa intervención de los bancos centrales que siempre garantizan que no pase nada, ¿no? Pero uno se pregunta si al final algún día pasará algo. De momento no, pero siempre está eso ahí, ¿no? Que los datos cada vez, la deuda son mayores, los países se endeudan más, suben el techo de deuda, no pasa nada. Y es eso, ¿no? Es muy curioso todos estos datos. Bueno, siempre se habla del gran reset y demás. Yo la verdad que no entro ahí porque eso ya me parece más política económica extrema. Yo al final trato de enfocar la política monetaria, política económica a lo máximo, a mis fundamentales, a mi técnico y a ganar dinero con el mercado, que es a lo que me dedico. Pero sí que es cierto, al final vemos como ¿para qué van a ampliar el techo de deuda si dentro de unos años van a estar en la misma situación? Pero la verdad que sobre el techo de deuda a mí me gustaría comentar que es un paripé. Ojo, no es un paripé las tensiones que está provocando. A lo que voy con que es un paripé es a que son políticos y montan todo un circo de ahora estoy de acuerdo, ahora no estoy de acuerdo. O sea, la principal diferencia entre republicanos y demócratas era el gasto. El gasto, el principio de acuerdo se ha llegado con una reducción del gasto mínima, de un 0,2%, que incluso hace que se llegue al gasto que quería Biden. O sea, muchos republicanos en un primer momento estaban bastante en desacuerdo con esto, por lo que el paripé puede continuar la votación que es esta noche porque haya republicanos que voten en contra. De momento parece que no, parece que todos están siguiendo la cuerda de su líder, del líder republicano que lo ha negociado, pero bueno, puede haber alguna rebelión por ahí y eso puede provocar tensiones. Entonces, las tensiones sí que no es un paripé. Es decir, que se llegue a la fecha X, que es mañana, bueno, en teoría es mañana, pero es un poco más, es decir, sobre el 5 y el 8 de junio, que se llegue sin acuerdo sí que era muy peligroso. Es decir, no va a haber impagos, o sea, Estados Unidos no va a estar sin pagar una semana, no. O sea, se hará una prórroga o cualquier cosa, pero el mercado sí que puede sufrirlo. Es decir, no va a haber impagos a los funcionarios o a los militares y demás, si lo hay es un día, porque se habrá una prórroga y aquí no pasará nada y más tiempo para negociar. Pero la tensión en el mercado sí que se puede ver. Pero bueno, de momento parece que está resuelto. Esta noche habrá votación al cierre del mercado. Esperemos que todo vaya bien y pasaremos ya a otros problemas que ya nos vendrán. Bueno, es que es eso, no pueden decir que no, porque al final, si no, si dicen que No, no, es que para mí la posibilidad de default de Estados Unidos no existen. O sea, claro, no, Estados exactamente. Unidos no va a quedarse sin dinero. ¿Por qué? Porque si se queda sin dinero porque no hay un acuerdo, habrá una prórroga y seguirán pagando y, o sea, no. Es una bola de nieve ya imposible de parar. Es una bola de nieve tan gigante que no se puede parar. Y esto se parará pues si algún día choca contra una pared, esto del gran reset o de lo que sea. Pero ahora mismo tenemos que
operar o tenemos que invertir con todas estas bazas. Y a mí, desde el año 2008, sí que es cierto que llevo 5 años solo en esto del mercado ahí a full, o sea, todo esto lo he tenido que estudiar, no he vivido la crisis del 2008, porque hay gente que te lo dice así como despectivo, ¿sabes? Ah, tú no has vivido eso, pues claro que no lo he vivido, si tenía 8 años, ¿qué quieres que haga? Pero bueno, cuando tenga 40 pues habré vivido alguna más. Pero desde el año 2008 los mercados han cambiado mucho y ahora mismo es igual de importante mirar los fundamentales de la Fed como mirar los fundamentales de una empresa y entender la situación del sector de la empresa, cómo se va a comportar con lo que haga la Reserva Federal. Ojo, no estoy de acuerdo en operar, sobre todo a corto o medio plazo, con la macro. O sea, ahora mismo la macro te está diciendo que te pongas corto y ponte corto en Nvidia, verás la que te habías comido estas semanas, por mucho que te diga que te pongas corto. Pero sí que es fundamental para tener ese contexto macro. Estaríamos Yo más siempre digo en que mantener, ¿no? sí, al final te viene muy bien a la hora de tomar operaciones más pequeñas, pues saber el contexto de decir, ok, voy largo en el mercado porque evidentemente me lo está indicando a nivel técnico, a nivel fundamental estamos viendo cómo están superando estimaciones, cómo el guidance, cómo los CEOs están impulsando, están comprando, pero cuidadito, a la mínima que pierda niveles importantes, no voy a promierdar aquí un poco a lo tonto, que mira el contexto macro, que mira lo que puede venir. Genial. Bueno, pues vamos a ir ahora a los gráficos TradingView, vamos a observar ahora, digamos, algunas acciones, algunos activos clave. Empecemos con, bueno, la evolución que ha tenido Nvidia, vamos a ver esos máximos que ha tenido, bueno, hoy está bajando curiosamente, pero bueno, es que ese gap Bueno, alcista es espectacular. curiosamente no, es que tendría que bajar hasta los 320 por lo menos. Por lo menos a juntarse un poco a a la media exponencial de 21 sesiones, que yo, la verdad que esta media me encanta porque siempre, prácticamente en todas las temporalidades, me sirve muy bien como línea de tendencia cuando arranca un rally. Sí que es cierto que luego cada activo tiene sus peculiaridades, pero la media exponencial de 21 sesiones generalmente suele funcionar muy bien. También te digo, yo las medias suelo decir que es como un reloj que da mal, que no tiene pila, que siempre da la hora bien 2 veces al día. O sea, al final pongas la media que pongas, siempre coincide en algún momento y siempre puedes encontrarlo. Pero bueno, esta es la media que yo sigo. Y respecto a Nvidia, la verdad que es una subida impresionante. O sea, este día, que fue el jueves 25 de mayo, fue la mayor ganancia de capitalización bursátil de la historia del mercado de Estados Unidos, superando a Apple, que creo que era en noviembre de 2022. O sea que es una auténtica locura. Yo no perseguiría precio, la verdad. A mí no me gusta ganar ni el primer ni el último euro y yo a Nvidia lo veo desde la barrera. Al final yo lo que trato de hacer es proteger mi capital y tratar de rentabilizarlo de la forma más segura y eficiente posible. Por lo que Nvidia lo veo un poco desde la barrera. Y lo más normal es que corrigiera, la verdad. Sí, no, de hecho, ¿cuánto podemos ver el capital si ampliamos un poco la barra lateral de la derecha, si lo subimos, ahí justo lo tenemos. Bueno, ahí no sé si lo marca que tiene más de 1000, yo creo que tiene más de 1000 ahora mismo. Bueno, quizá ahora con la bajada un poco menos, pero es que la evolución ha sido brutal. Luego sí que es verdad que hemos visto otros activos que no solo es Nvidia quien está tirando del carro de los índices, del S&P 500, del Nasdaq. Es también Microsoft, es también Apple, incluso hasta Amazon podría decirse, no tanto. Y luego Meta. Meta está, la subida que ha tenido ha sido tan fuerte, no sé si como la de Nvidia, pero también ha sido muy alta. Digamos que estos Mira, son los cinco. Y sí, Tesla mira, también. la lista que tengo aquí a la derecha está ordenada por capitalización bursátil. Bueno, está ordenada desde primeros de mayo, ha cambiado. Sí. Ahora tengo que actualizar para el mes de junio. Pero sobre todo estos 10 valores, sobre todo 7 de aquí, podemos quitar Berkshire, podemos quitar UNH, que están más laterales, pero el resto de valores son los responsables, podemos quitar SOM también, Exxon, pero el resto de valores son los responsables de la subida del S&P 500 quizás, y del Nasdaq. Quizás Tesla es un poco la más retrasadilla, que está aquí en este canal lateral, que mira, rompió el otro día y la tengo aquí marcada pues para ver si da una buena oportunidad. Pero Meta ya está empezando a cerrar este gap. Fijaros el gap Mira qué tan subida grande que más. tuvo. Es casi vertical. Sí, es que en general en todas Sin las 10 caps correcciones. también hay que mencionar, que no lo he mencionado antes, el flujo de dinero que ha habido hacia estos valores. Al final tuvimos una crisis bancaria bastante gorda. Yo ahora mismo diría que la segunda fase ya está cerrada, que ahora va a venir
o puede venir una tercera con nuevas subidas de tipos y sobre todo cuando se vaya acercando ese final de año con los vencimientos de préstamos inmobiliarios que afectan mucho a los bancos regionales. Pero la crisis bancaria, la primera fase, con la quiebra de Signature Bank, con la quiebra de Silicon Valley Bank, fue muy grande y causó mucho miedo en el mercado, que no se vio muy afectado porque inyectaron liquidez de una forma bastante brusca. Pero hubo mucha rotación de dinero porque tú al final los fondos no se pueden quedar en liquidez tan fácil como un minorista. El fondo tiene que distribuir el dinero. Y vimos mucho dinero salir de sectores afectados, que no era solo era el financiero, pues vimos también sectores de salud, sectores muy defensivos, por así decirlo. Vimos salir este dinero hacia la seguridad de las big caps, hacia la seguridad de las grandes compañías, sobre todo de los fondos. Como te digo, no se pueden quedar en liquidez como yo, que doy un botón y me quedo en dólares y tranquilo, o en oro. Ellos tienen que redistribuirlo y mucho dinero de ahí salió a la calidad. También vimos subidas en los grandes bancos porque bueno, pues parte del dinero bancario salió de las inversiones en bancos regionales buscando la seguridad. Puede ser que también estén esperando esta recesión y que estén yendo hacia estos valores con alta liquidez precisamente por eso, porque si luego viene una recesión pueden salir fácilmente. Sí, claro. Al final, es que al final estos valores ante una recesión leve no se deberían de ver muy afectados. Ya hemos visto, por ejemplo, un indicador claro también de la recesión es el petróleo. El petróleo hoy estaba en los $61, el West Texas, por sobre todo la demanda china, que China sería el único país que podría aguantar o que tenía perspectivas de que iba a seguir creciendo este año, está rebajándose. También te digo, un crecimiento de menos de un 1%, de un 0, de un 0,1% que tenemos, por ejemplo, en Europa, a mí me es indiferente con que caiga un 0,5%. O sea, al final es un crecimiento bajísimo, una alta inflación, esta inflación. Pero sí, al final estos valores funcionan muchísimo mejor y que es que además con el boom de la inteligencia artificial están vendiendo. O sea, que es que Nvidia, decimos que he dicho antes que ha decrecido interanualmente, pero es que el trimestre anterior, o sea, el trimestre del año anterior era una auténtica locura. O sea, igualarlo o decrecer muy poco como lo ha hecho ya era una auténtica locura. Sí, de hecho no sé si podemos ver los beneficios de Nvidia, si vamos a, Sí, por ejemplo, montamos un indicador de beneficio neto o ingresos netos. aquí se puede ver, ¿no? Sí, ahí también se Si podría ver, pincho sí. aquí. Si bajamos hacia abajo sí que podríamos incluso ver la evolución de... Aquí. Sí, ahí mismo, en la parte de lo que has enseñado antes de la capitalización bursátil, bajando un poco con el ratón, podríamos ver Vale. exactamente, Aquí. ahí justo está. Beneficios. Ahí está, Sí, bueno, esa es la estimación y arriba creo que es el beneficio. Bueno, sí, o abajo, un a mí poco más también me abajo. gusta verlo aquí. O sea, las estimaciones superaron. Fijaros, este gráfico es muy importante de trading, que a mí me gusta mucho, lo veo mucho, la sorpresa. Es decir, el 10% por encima. Eso me gusta muchísimo que se superen las estimaciones. Pero sí, aquí también se puede ver y aquí también, esto también lo miro bastante. Fíjate que los ingresos del primer trimestre de 2023 han sido 7,19 billions. Fueron de 7,19 billions. Los ingresos netos de 2 billions y el margen de 28,41. Y fíjate, el primer trimestre de 2021-22, que era el que tenía que superar, los ingresos fueron de 8,29 billions. Fue el récord de la compañía. O sea, eran muy, muy buenos. Y se llegó, fue el récord de ese trimestre, perdón. Y se llegó a prácticamente quedarse cerca de ellos, que ya era una auténtica locura, sobre todo con las estimaciones que teníamos para este año, que estábamos en esa recesión tan cantada. Y también, porque siempre nos centramos un poco en Estados Unidos, pero también quería comentar Europa, porque en Europa también tiene sus propias big caps, sus propias FANG, sus propias tecnológicas, que es la industria un poco del lujo, con Louis Vuitton, Bueno, lo de Louis Vuitton Ferrari. exactamente, también lo hemos comentado en TradingView, Christian Dior también, absolutas locuras. De hecho, uno ve el índice francés y lo que ha ocurrido con el índice francés, el CAC 40, es que el Louis Vuitton ha tirado del índice como nadie. Está en máximos históricos el índice francés gracias a Louis Vuitton. Fíjate, aquí lo tenemos esta caída de aquí. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas ha Sí, las últimas corregido semanas. Louis Vuitton. ¿Que puede suceder lo mismo en los valores del S&P 500? Por supuesto. O sea, al final está tirado por 7 compañías y estas 7 compañías, si no acompañan el resto de valores del S&P 500, no pueden mantener el ritmo de crecimiento de las acciones durante todo el año. O sea, Nvidia, no, Nvidia
no puede subir a $600 como estiman las casas de analistas en un corto plazo, que puede pasar de todo por la inteligencia artificial, pero no sería muy sostenible y en algún momento los mercados tienen que corregir esos excesos. Hemos entrado en un nuevo terreno viendo este tipo de empresas, una nueva categoría, es que se podría decir las mega cap, ¿no? Las gigantes de las gigantes, las que superan ya el trillón o el billón, según ya te digo, donde estemos. Y estamos entrando en una nueva categoría en la que parece ya que no hay límites, es decir, que ya los valores estos suben tanto que tienen que hacer splits para bajar el precio de la acción otra vez a unos niveles normales y no estaríamos en cada valor, estaríamos por encima de los 3.000 o 4.000 euros o dólares. O sea que es increíble lo que están logrando estas empresas. Bueno, es que en realidad lo que hay detrás, porque ahora si hablamos de la inteligencia artificial, es algo que está cambiando el mundo, o sea, es algo impensable, que yo todavía, yo la verdad que soy bastante reacio, yo pienso todavía que queda mucho, o sea, yo uso ChatGPT y a mí me parece muy bueno para cosas de las que tienes poca idea. O sea, como controles mucho algo, yo le hago una pregunta técnica a nivel inversión, a nivel economía, y la verdad que flojea. O sea, me parece muy bueno y un compañero ideal para, Quitar carga de para trabajo. temas, sí, para quitar carga de trabajo, sobre todo repetitiva, algunas cosillas, pues por ejemplo, quítame, pon las comas correctamente, acentúame, quita faltas de ortografía, tradúceme y demás. La verdad que para eso me parece ideal, pero para otras cosillas todavía le falta mucho. Pero es que es cierto que la inteligencia artificial está provocando una auténtica revolución. ¿Que tiene que calmar los humos? Probablemente. Que quizás, como dijo Elon Musk, había que hacer una pausa, reconfigurar un poco todo, que esto lo dijo cuando OpenAI fue advertido, sancionado por temas de privacidad. Posiblemente quizás nos vendría bien hacer una pausa y un poco reordenar todos estos avances que ha habido en los últimos meses, me atrevería a decir, en los últimos años. Pero es que está siendo impulsado estas compañías porque están cambiando realmente el mundo. Sí, bueno, Y una no. cosilla de Nvidia, que creo que no lo he dicho antes, que lo he empezado, pero creo que no lo he acabado. Siempre que hay un avance tecnológico, lo que primero funciona, lo que primero se ve beneficiado en bolsa, es lo que se necesita para crear el producto. Es decir, Nvidia, porque todo lo que hace Nvidia es lo que se necesita para crear el producto. Luego funciona el producto, por ejemplo, si ponemos Internet, funciona, se ven beneficiadas empresas que proporcionan ese internet. Podemos poner, por ejemplo, Telefónica en su día, valores del estilo, y luego funcionan los servicios, que en este momento pues tenemos, por ejemplo, Amazon, Microsoft con la nube y todos los servicios que hay alrededor de Internet explotándolo. O sea que en Nvidia todo va más rápido, entonces puede, si esto ha durado 20 años en Internet y ahora se están beneficiando los servicios, puede durar mucho menos y esa es la forma ideal para operar estas nuevas tendencias. ¿Qué es lo que ha pasado con los valores de las famosas telecomunicaciones? Porque sí que es verdad que aquí vemos un crecimiento prácticamente ilimitado, pero si analizamos AT&T, analizamos Telefónica, analizamos activos de telecomunicaciones, vemos que están en el sentido opuesto, que prácticamente desde el año 2000 han caído en bolsa de manera estrepitosa y no son capaces bueno, sobre todo Telefónica, no son capaces de generar esos beneficios que alcanzaban antes. Bueno, esto ya es un poco, aquí ya entra mi opinión y no tanto datos, porque esto sí que no manejo tantos datos, pero al final yo creo que es un poco el cambio de Occidente. Al final Occidente está cambiando mucho a servicios. Como te digo, funciona primero el producto ahora mismo está en China. Funciona, o sea, perdón, la creación del producto también está en China. El Sí. crear el producto también está en China. O sea, ahora mismo en Occidente lo que tenemos es sobre todo el servicio. Que también está China liderando ahí con toda la nube de Alibaba y demás compañías que también son líderes, sobre todo en esa parte asiática, pero en Occidente nos estamos alejando un poco también de el producto, de la manufactura, que ahí podemos ver, por ejemplo, el problema que tenía Europa. Europa era muy dependiente energéticamente, que también sí que tratamos el tema por encima de la recesión europea, que es que hace un año, no sé si os recuerdas, pero se iba a acabar el mundo en Europa. O sea, Hmm. el precio de la energía estaba por los aires, iba a haber una recesión de caballo, cuando en Alemania está en recesión, pero estaba con un 0,3%, 0,5%, que Alemania tiene un problema grande. Sobre todo, este problema o este gran miedo por la recesión era porque Europa era muy dependiente energéticamente, es decir, nos hemos vuelto muy comodones. Si lo tiene el compañero, no necesito que lo tenga yo. Ah, pero cuando hay un problema de oferta, cuando hay un problema de que no lo puedo enviar, cuando hay un problema
geopolítico, como fue el caso, con la guerra Rusia-Ucrania y sanciones y demás, ahora me doy cuenta de que realmente lo necesito. Y eso es un poco lo que ha pasado en Europa y me atrevería a decir, Estados Unidos no, porque sigue manteniendo todavía producto y demás, pero es un poco lo que ha pasado en Europa. Y ahora digo yo, si hablamos de tecnología de semiconductores, ¿qué pasaría si sucede algo con Taiwan Semiconductors? Que es una de las empresas más importantes del mundo, y sí que es cierto que aunque los semiconductores ya están en una fase sobre todo de mucha importancia del producto, pues tenemos ASML aquí en Europa y en Estados Unidos, que eso está en Occidente y es una empresa muy, muy importante. La producción está toda, prácticamente toda por allí. Entonces, eso puede ser un gran problema. Nos estamos olvidando de crear pues, y estamos simplemente disfrutando o simplemente aprovechando los servicios. O sea que me parece más bien el cambio de vida de Occidente, la baja de las telecomunicaciones. Muy interesante. Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta importante respecto a, vale, si al final llega la recesión, ¿qué podemos hacer para minimizar los daños en el portfolio? Bueno, si al final llega una recesión, una recesión significa una caída del Producto Interior Bruto de 2 trimestres consecutivos. O sea, nos vamos a enterar de que hay una recesión 6 meses después de que la hayamos empezado ya. Eso quiere decir que podemos estar en recesión y no nos hemos enterado, que es un poco lo que ha pasado en Alemania. Fíjate que si ponemos el DAX alemán, Alemania lleva en recesión desde finales del último trimestre de 2022 y mira toda la subida. O sea, el mercado lo que descuenta es expectativas, descuenta lo que va a pasar en un futuro. O sea, cuando estemos en recesión no nos vamos a enterar. ¿Qué sucede en el mercado? Que quizás empieza a descontar antes que estamos en una recesión, si no lo ha descontado ya, que desde mi punto de vista ya ha descontado una recesión leve, que no va a haber recesión, que va a haber una recesión leve. Lo que tiene que suceder sobre todo es malos datos de empleo. En principio, si los datos de empleo no son nada del otro mundo, yo seguiría con el mismo posicionamiento y viendo si hay sectores y amplitud que están tirando. Ahora mismo sobre todo tira el sector tecnología, el sector industrial. El petróleo está ya descontando algo, por lo que cuando empiecen a sonar alarmas de recesión, el petróleo y demás valores pueden empezar a funcionar. ¿Podemos ver gráficos de desempleo de algunos países como Estados Unidos, sí. Europa? Creo que buscando aquí en TradingView buscamos Unemployment Rate, creo que, bueno, si lo tienes en ahí también. Sí, en TradingView los tenemos, buscando Unemployment Rate y saldrán todos los países. Espera. Sí, desde símbolos... Economía, ¿no? Dentro de economía. Justo economía, ahí. Hoy. A ver. Lo estaba buscando en otra. A ver. Aquí. Ahí lo tenemos. Esto no es. Se puede ver en supergráficos. La tasa de desempleo ahora mismo es del 3,4%. Sí, ahí Fíjate que está en mínimos. La tasa de desempleo está en mínimos. Normalmente, una gráfica que también se mira mucho son las nóminas no agrícolas, que saldrá el dato junto con la tasa de desempleo en el viernes, que al final es el número de nóminas que se añaden a la economía, que no son agrícolas, y generalmente suele estar últimamente muy descompensado. Fíjate que te voy a poner un gráfico de que normalmente lanzan el titular de que está bastante fuerte y luego hacen revisiones a la baja. Fíjate, aquí tenemos las nóminas. Según los titulares, llevan 11 meses consecutivos superando estimaciones, pero no tienen en cuenta las revisiones, que entre el mes de febrero y marzo el dato fue de 149.000 nóminas menor, dejando al mes de marzo en el peor mes desde el año 2020. O sea, ya estamos en el peor mes, ya hemos tenido hace poco el peor mes desde el año 2020. Y en cambio, los titulares, este dato no salió de primeras porque nos dimos cuenta luego con las revisiones que hacen un poco a escondidas. O sea, que están también jugando... Están manipulando, digamos, los datos. Están jugando con los datos. Al final no lo manipulan porque nos dicen la realidad a destiempo, nos lo dicen luego con las revisiones, pero están jugando un poco con ellos. Respecto a otra vez a qué puede suceder en la recesión, si nos damos cuenta ahora está muy impulsado por la inteligencia artificial, que es un bien que más que consumirlo el consumidor, lo consumen las empresas que quieren invertir.
También de ahí que las grandes compañías, que son las que más dinero tienen para invertir en ello, sean las que más beneficiadas se estén viendo. Es decir, si vemos datos de B2C, con lo que hace el consumidor en las grandes compañías, vemos, por ejemplo, datos de Apple, como los Mac había caído bastante. Si vemos datos de ventas de Nvidia a consumidores, vemos cómo ha caído bastante también. O sea, está funcionando mucho el B2B, por lo que en tiempos de recesión, compañías que estén innovando para un futuro cercano, como puede ser las FANG, con esto de la inteligencia artificial, también se pueden ver muy beneficiadas, porque lo que más sufre es el consumidor. Sobre todo, al final, una compañía con una caja como Meta, como estas grandes, pues puede seguir invirtiendo y seguir teniendo expectativas a futuro bastante interesantes. Sí, no, desde luego estamos viendo eso, que Meta hasta se puede permitir el lujo de invertir en el metaverso 4.000 millones por trimestre y tenerlos en pérdidas, que no pasa nada porque sigue sacando beneficio neto, ¿no? Es impresionante lo que están logrando estas compañías, el nivel de posicionamiento que tienen, de capital que pueden para invertir. Y la verdad es que, claro, cuando ve uno el S&P, cuando ve los otros índices de referencia, vemos que el resto de compañías pues no puede lograr seguir el ritmo de estas empresas. Ahí está, y ahí es donde va a estar la clave. O sea, más bien de lo que va a pasar, que ni yo ni nadie lo sabe, es un poco fijarse, porque en caso de que no haya otras compañías, otros sectores que empiecen a acompañar y que simplemente sean las grandes, y que al caer las grandes, el S&P 500 o los principales índices se van afectados, ahí hay que poner mucho cuidado, porque ya estamos viendo datos que nos indican que cuidado, porque la recesión puede estar al llamar. Ya tenemos al petróleo, mañana tendremos ese PMI, tendremos el empleo. Pero bueno, mientras que los consumidores, también te digo, mientras que los consumidores sigan gastando y sigan dispuestos a gastar al mismo ritmo que lo estaban haciendo, pues la economía seguirá fuerte. Porque, por ejemplo, aquí en España, el verano pasado se hablaba o se mencionaba en algún titular, en algún medio, el último gran verano. Yo creo que este verano también va a ser el último gran verano. O sea, al final no cambia. Sí que es cierto que aquí en España la situación es un poco distinta. No hemos recuperado niveles pre-COVID, Bueno, y pero sí que es tenemos cierto que elecciones ahora este año, en verano, bueno, sí, justamente. es verdad, este verano no nos podemos ir de vacaciones, No nos podemos ir de pero vacaciones. sí, pero en general es un poco, junto con Italia, lo que está sosteniendo el PIB en positivo de la eurozona. No se ha recuperado niveles prepandemia, pero parece que se mantiene con un crecimiento lento pero constante, y esperemos que sea así. Y si no, bueno, si empiezan a haber resultados negativos en todas las empresas, que de momento no se está viendo, por lo menos en las grandes, sí que veo que el sector a nivel de penny stocks, de pequeña capitalización, sí que les veo muy dañados y postergando su daño todavía más, a muchas quiebras en todos los países, sobre todo eso, en Occidente, en Estados Unidos. Y luego vemos también que las empresas del S&P, de las de baja capitalización, que también, bueno, baja, que son un poco más altas que las de muy baja capitalización, pero no son Apple ni son Google. Estas también, digamos que sí que se les nota que no están en pérdidas, pero están también con unos beneficios netos muy cortos, muy pequeños en comparación, ¿no? Y digamos que sí que vemos que los inversores están evitando este tipo de activos por el momento. Sí, la diferencia ahora mismo, la diferencia entre el Nasdaq y las small caps es la mayor desde aquellos años 1999-2000, que sucedió una caída bastante grande. Este es el típico dato bueno, le tengo para decir, pero no quiero decir que vaya a suceder lo mismo, ni mucho menos. Al final, creo que el momento es distinto. La influencia de, como digo, de actores importantes como es la Reserva Federal también es distinto. Y mira, te voy a decir el dato de quiebras, que lo acabo de encontrar, que lo he comentado hace poco, que se trata del mayor número de quiebras estadounidenses en 13 años, y sobre todo, evidentemente, principalmente son pequeñas compañías. Uno no lo diría mirando el S&P 500, que acaba de alcanzar un nuevo máximo en 2023, pero hay una especie de crisis de quiebras que se extiende a lo largo de Estados Unidos, donde las empresas se declaran en quiebra al ritmo más rápido en 13 años. Una clara señal de una restricción del crédito cada vez mayor a medida que se suben los tipos de interés y los mercados financieros han bloqueado a todos, excepto a los prestatarios más fuertes, las grandes compañías fundamentalmente, y los grandes bancos. El aumento es más visible entre las grandes empresas, donde hubo
236 declaraciones de quiebra en los 4 primeros meses de este año, más del doble que en 2022. Y el ritmo interanual más rápido es de 2010, según S&P 500 Global Market Intelligence. Esto quiere decir grandes empresas dentro de las pequeñas compañías. O sea, no estamos hablando de Nvidia, no estamos hablando de esas compañías, ni mucho menos. Al final, dentro de las pequeñas compañías, pues también están catalogadas como, pues aquí en España, por ejemplo, microempresa, las pymes, pues dentro de las pymes también están las grandes empresas. No recuerdo ahora mismo los nombres, pero es que es eso, al final, ¿qué entendemos, por ejemplo, del soft landing? Porque salgamos de esta muy fuerte. 3 de las 4 mayores quiebras bancarias de la historia, el mayor ritmo de quiebras desde el año 2010, es que realmente nos estamos manteniendo y no está yendo esto a más porque la FED está detrás y está inyectando liquidez. Si no, muchos depositantes habían perdido dinero. O sea, al final ninguno ha perdido dinero, pero el seguro de depósito solo te cubre 100.000 euros. Y mucha gente, sobre todo los bancos que han quebrado, tenían más dinero y ahí no ha pasado nada, ahí fue a rescatar. Entonces, no pasa constantemente nada. Los únicos que perdieron dinero con las quiebras bancarias son los accionistas, que bueno, esos al final tienen el riesgo de palmarlo todo. Pero es sobre todo reflexionar sobre qué es que se salga bien, porque está habiendo un reseteo económico bastante grande a nivel de banca regional y que creo que puede ir a más, como ha dicho la secretaria del Tesoro. Se está concentrando todo en los grandes bancos, cada vez más. Creo que ya era un 40% o así de depósitos y demás cosas importantes están en los grandes bancos. O sea, está habiendo un movimiento bastante grande por debajo que como el mercado sube, tampoco le damos mucha importancia. Claro, pero es que al final esto, digamos, no se puede sostener. La cuestión es que uno espera, viendo estos datos, que al final los mercados caigan a lo largo de 2023. En algún punto de 2023, podría ser mediados, finales, podría ser a principios de 2024, pero al final esto, si al final el desempleo empieza a subir y los datos malos empiezan a continuar y siendo peores, es que los mercados no pueden subir, o sea, no pueden seguir subiendo. Eso tiene que tener un límite, se pregunta uno mismo. Sí, pero al final yo no voy a luchar contra la Reserva Federal ni voy a luchar contra el mercado. Por eso veo tan importante el análisis técnico. Al final, que yo opine que esto no es sostenible y que a nivel macro todo vaya a caer o todo vaya, no, tampoco vaya a caer, sino que puede haber mayores problemas, no significa que me tenga que poner corto. Significa que tengo que tener más cuidado operando, pero ya está. O sea, a mí si me da señal alcista, si veo buenas compañías baratas. Sí que es cierto que ahora mismo las big caps quizás baratas no están, pero si veo buenos motivos interesantes para invertir, eso no quita que no vaya a hacerlo, que no vaya a tratar de aprovechar este movimiento. Es que hay que separar mucho la economía de lo que es el mercado. El mercado normalmente va muy adelantado y el mercado ha caído un 27% este año. Algo ha descontado. Quizás no ha descontado todo lo que ha sucedido de quiebras y demás, pues no lo sabemos, habrá que esperar. Pero fíjate, es que el ejemplo claro es en Europa. Cuando Europa se supone que estaba en recesión ya, Alemania, el DAX fue cuando arrancó de verdad a máximos. ¿Por qué? También porque en un momento donde hay mucho miedo por lo que puede suceder o incluso los consumidores ya están viéndose afectados, ya las empresas también, las más fuertes también, pues quizás rotan y queda menos dinero en el mercado, están menos dispuestos a invertir, pero sí están dispuestos a invertir en las empresas de calidad que al final son las que lideran los índices. En Europa hemos visto eso con el lujo. Al final, tú ante un momento de recesión, un momento de problemas económicos, te vas a invertir, por ejemplo, en las grandes compañías europeas, que coincide que es el lujo, vamos, coincide no, es el lujo por algo, porque no hay crisis en el lujo. O sea, una persona que se puede permitir, de verdad, 3 Louis Vuitton, al año que viene se va a poder seguir permitiendo 5 Louis Vuitton. No importa que suban el precio un 100%, les da igual. Al final en las crisis siempre surgen nuevos ricos, pero también los ricos, generalmente, si lo hacen bien, se pueden convertir en más ricos, ¿no? O sea que el lujo a mí me parece un sector muy, muy bueno para aprovechar estos movimientos. Al final es calidad y a Sí. la calidad es hacia donde sale el dinero. No sé si podemos ver un gráfico de Louis Vuitton o de Ferrari, empresas Sí, de este tipo de lujo. Pero sí, la que tenía aquí.
para que vea la audiencia, ¿no? De lo que nos estamos refiriendo, que no solo Nvidia ha subido una barbaridad. Si nos podemos mirar el mercado de lujo en Europa, es que ha subido muchísimo, ha sido espectacular. Tenemos la marca Porsche también, de vehículos, también ha subido L, muchísimo. LVMH. Espera, que es que estoy en Claro, economía. estás en economía. Aquí estaba. ¿En qué mercado la vemos? ¿En El Italia? francés. Euronext, París. Está aquí. Eso era lo que estaba buscando, MC. Es que normalmente, la verdad que no me sé los tickers porque las tengo metidas en listas siempre. O sea, las busco una vez al año y ahí se quedan. Pero mira, ahí lo tenemos. En plan, ahora corregido, pero el gráfico se ha recuperado, marcando máximos. Luego vemos el beneficio neto de la acción. Y también es muy bueno los últimos trimestres. Parece que no hay crisis en el lujo, ¿no? Lo que dices tú, Diego. Es que no existe, al final la crisis en el lujo no existe. Pero sí, en general, bueno, vemos sobre todo la subida, ha corregido ahora de últimas, ha corregido también porque es que estaba en unos niveles de sobrecompra bastante importantes, más que entradas de cortos, más que otro tema, yo creo que lo que ha sucedido en Europa ha sido una recogida de beneficios. Sí. Hemos tenido un gran profit, y vamos, tenemos que al final recoger beneficios de nuestra inversión, que eso también es importante y sucede en muchas situaciones. Pero respecto a las small caps, también que me has preguntado antes si creo que no lo he cerrado, tengo la sensación que al final me quedan puertas abiertas y tengo que ir cerrándolas. Diego Puertas, de ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre. Al final, con una situación de tipos de interés bajas, hay mucho más apetito por el riesgo y de invertir en estas pequeñas compañías. Es decir, yo creo que pueden tener buen rendimiento en el momento en el que se empiecen a bajar tipos. Claro, Si es que ahora mismo, sucede, digamos que con los tipos muy altos, el riesgo de quiebra es también más alto. claro, es que al final son compañías que tienen muy poco beneficio. Creo que era Goldman Sachs el que tiene un índice de empresas sin beneficios, que creo que nos pasa prácticamente todas las semanas, y ese índice, o ETF, o no sé cómo lo que es, estaba destrozado totalmente, porque al final una empresa que tira de deuda, ahora mismo se tiene que endeudar mucho más caro, que es un poco también un motivo de la crisis de Silicon Valley Bank. Al final, las startups, era un banco especializado en startups, las startups le está saliendo mucho más caro financiarse, tienen que pagar mucho mayor interés y eso hace que la mayoría de eventos y cosas de startups estén ahora mismo un poco bajo mínimos y los inversores pongan mucho más el ojo donde invertir. Por lo que en el momento que haya bajadas de tipos o que se esperen bajadas de tipos, ahí es cuando podemos tener movimiento. Ahora sí que hemos tenido un movimiento al alza en las small caps que se vino abajo en cuanto empezaron a aumentar las probabilidades de subidas de tipos. Es decir, que se mantengan los tipos altos para final de año a corto plazo no es nada bueno para estas pequeñas compañías, que sí que puede serlo en cuanto empiezan a bajar tipos y sobre todo se mantengan en un nivel bajo. Es que venimos de años y años y años donde los tipos de interés estaban bajísimos. Recuerdo cuando todo lo que sucedió en el COVID-19, la única la única opción de llevar políticas monetarias expansivas y tratar de salvar un poco el COVID era inyectar liquidez, era un QE, porque ya los tipos no se podían bajar más y estaban prácticamente en negativos. Entonces, ahí es cuando realmente las acciones de pequeña capitalización pueden verse beneficiadas. Mientras tanto, calidad, grandes compañías, empresas con caja, a poder ser empresas baratas, aunque sí que es cierto que las que están subiendo no lo están, pero sobre todo eso, empresas que pueden seguir invirtiendo en hacer crecer su negocio y empresas que estén vendiendo sobre todo a empresas que estén creciendo su negocio, porque el B2C está destrozado. Genial. Bueno, a mí me gustaría acabar el webinar con un par de gráficos. Si podemos poner un bigráfico de estos que salen dos gráficos y poner en un lado el Nasdaq y poner a la derecha el Russell 2000 para ver exactamente esa enorme divergencia, histórica divergencia, como mencionaste, Diego, entre los dos índices. Vamos a ello. Aquí tengo el Nasdaq. Nasdaq. Vamos a quitar gráficos. Y aquí vamos a poner el Russell 2000. Ahí está. Ahí está. Velas semanales. Pero poco más hay que decir, ¿no? No, es increíble. Es increíble cómo el Russell es eso, es como que no quieren invertir ahí ahora mismo, le tienen mucho miedo con otra subida de tipos de 25 puntos que se Fíjate, espera.
Fíjate que se vio beneficiado ligeramente, sobre todo a finales de año y en enero, porque ya se decía que se iban a bajar tipos. De hecho, no se esperaba ni esta última Mm, subida. Luego se vio bastante afectado por la crisis bancaria, porque sobre todo eran pequeños bancos y ante el miedo tampoco va a ir la gente a las small caps. Y ahora mismo está prácticamente lateral y está, diría que muy cerquita de los mínimos que se tocaron. Fíjate que estos son los máximos pre-COVID y se encuentra ahí rondando esos niveles, ¿eh? O sea que mucho cuidadito con las small caps que en teoría se tendrían que ver ya beneficiadas porque están más baratas que nunca, tienen mayor diferencial que nunca respecto al Nasdaq, pero cuidado con esa última capitulación que se llama, con esa última caída que pueden tener, sobre todo si se suben los tipos 25, 50 puntos básicos o si se mantienen por encima del 5% más tiempo del que nos esperamos. ujú. Bueno, pues muchas gracias, Diego, digamos, por este análisis de posible recesión o no. Bueno, de momento, como ya decimos, en los mercados no parece que cuenten con que vaya a ocurrir una recesión, o que por lo menos parece que ya ha pasado. Bueno, Y al final, y aquí ya es por poner un poco una puntillita, que esté tirando tanto la calidad y que haya valores tan afectados, quizás sí que nos está dando pistas. Pero bueno, que no hay que luchar, no hay que ser agorero, es lo que quiero que se queden, y que hay una mano mucho más fuerte, que es la Reserva Federal y sobre todo sus inyecciones de liquidez y su balance, que hace que todo, por el momento, esté bien y no pase nada. perfecto, pues muchas gracias. Recuerden que pueden seguirnos en el canal de YouTube y que tengan un buen día. Hasta luego.